Egunon, buenos días a todos. Muchísimas gracias a B Venture por haberme invitado. Es un verdadero placer, un honor estar aquí. Y bueno, yo vengo hoy a hablaros de emprendimiento, sobre todo de cómo emprender en una industria en la que, aunque parezca mentira, se puede emprender y hay muchísimo espacio para hacerlo, ¿vale? Yo me considero un molino. Es verdad que con poca ayuda, de momento, que no haya sido la privada, pero soy un molino que está intentando cambiar y hacer cosas distintas, como digo, en un sector que os voy a contar ahora que lo necesita muchísimo. Por eso os voy a hablar un poquito de retail. Es esta industria de la distribución que, bueno, que posiblemente no, seguro, es la mayor empleadora de este país, y que además no se podría entender una ciudad como Bilbao, por ejemplo, sin su comercio que le da personalidad y que le define de cara al mundo entero, ¿no? Yo lo que os propongo en estos 25 minutos apasionantes, que espero ir muy rápido, es un viaje. Os voy a hablar un poquito de inspiración, porque todos los viajes tienen que tener una inspiración y algo que nos mueve. Os voy a hablar de Retail Reset, os voy a hablar de este concepto que es por qué esta industria a la que yo pertenezco necesita claramente resetearse por los vendavales, porque son muy grandes. El concepto Phygital, que es la receta que yo propongo para, por lo menos, buscar muchas soluciones. Y, por último, el emprendimiento, ¿no? El proyecto WOW, para que lo veáis como que efectivamente está intentando dar solución a todo este follón, pero con una idea de emprendimiento detrás muy potente, ¿vale? Muy rápido, la inspiración. ¿Quién soy yo? Yo soy Dimas Jimeno, pertenezco a una de las familias de comerciantes más importantes de España. Si os enseño esta fotografía, muchos de vosotros no sabéis qué es normal. Esto fue un gran almacén en Cuba llamado El Encanto, que fue fundado por inmigrantes asturianos a finales del siglo XIX, pero que tuvo su apogeo en el siglo XX. ¿Por qué es tan importante que os hable yo de esto? Por la inspiración, porque estos tres señores de aquí, parientes míos, fueron tres grandes empresarios comerciantes del siglo XX, ¿no? El primero es don César, como se le conocía, un señor de un pueblo de Grau, Asturias, que con una mano delante y otra detrás, cogió un barco con 18 años, se fue a trabajar a Cuba y entró en estos grandes almacenes que ya estaban creados a trabajar como cañonero, es decir, chico para todos. Bueno, pues acabó siendo su presidente. Su primo, Pepín, ya estaba ahí, que fue el que le invitó, que le comentó la oportunidad de trabajar, y fue una pieza muy importante del desarrollo del Encanto. Y Ramón Areces, su sobrino, que, bueno, pues los dos personas de la derecha, Pepín fundó Galerías Preciados y Ramón Areces fundó el Corte Inglés. O sea, que todo tiene un origen. Y todo, creo que estos tres señores necesitan ser reconocidos por todo lo que hicieron y lo que formaron a partir de entonces. Pero sobre todo mi tío, Isidoro. Isidoro es sobrino de Ramón, también miembro de la familia, y fue el tercer presidente del Corte Inglés, que también pertenecía a la rama familiar, ¿no? Y fue el gran personaje que expandió el Corte Inglés en España y que conformó lo que es el Corte Inglés hoy, ¿no? Y yo fui el cuarto presidente después de él. También sobrino de tío, porque todos los presidentes eran siempre sobrinos del tío anterior. 1888, la creación del Encanto, como os decía. 1919, como veis, ya va creciendo y en 1949 es la foto que os he enseñado. Ya tenía la foto de cualquier Corte Inglés que podríais imaginaros ahora mismo en la geografía española. En 1952, el propio Christian Dior fue al Encanto y se enamoró. Y de hecho no tenía su colección en Estados Unidos porque entendía que era un mercado demasiado bajo para él, pero sus colecciones siempre estaban en el Encanto. En 1959 la propia competencia americana se instala y en 1961, ya con la Revolución Cubana, los grandes almacenes desaparecen. ¿Qué es lo que quiero comentaros de esto? Pues fijaros, eran gente que en su momento hizo cosas excepcionales. Por ejemplo, tenía oficinas comerciales por todo el mundo, porque tenían que estar cerca del producto, donde estaba. Hacían publicidad internacional, era muy habitual ver publicidad del Encanto en las revistas de moda. Hacían marketing sensorial, lo que hoy parece muy habitual. Tú entrabas en el Encanto y había un olor característico de un aroma
que se filtraba por el aire acondicionado. Los escaparates eran verdaderas obras de arte y se cambiaban semanalmente porque era la única manera de mandar un mensaje de innovación a los clientes. Y el control del stock, cuando la informática no existía, cada ticket tenía 2 pequeñas pestañas que iban siempre a este departamento para asegurar que se reponía tanto del almacén como del propio proveedor. Y fijaros, envíos gratis a todo el mundo. A mí esto me suena un poco a algo llamado Internet, ¿no? ¿Por qué quiero que os quedéis con estas ideas? Porque yo voy a hablar ahora de tecnología, voy a hablar de innovación, pero al final yo os digo que ahora mismo hay muy poquitas empresas que yo conozca que estén haciendo esto. Si estas cosas se podían hacer en pleno siglo XX, a veces no va tanto de tecnología, sino realmente la propuesta de valor, que es tener un producto diferencial y tener la seguridad de que lo estás ofreciendo de una manera para que los clientes vuelvan. Retail Reset. A ver, ¿por qué hay que cambiar? ¿Por qué hay veces que hay que apretar al botón como una máquina que no funciona y volver a reiniciarla? Fijaros, porque estamos en un momento en el que los cambios no son sectoriales, son sociales, afectan a todo lo que nos rodea. Y este recuadro enseña un poquito por qué, ¿no? El colonialismo antes del siglo XX era el modelo de negocio, después los actores, los países. Y el poder, cuanto más países tenías, cuanto más fuerte eras, más grande y más peso tenías. En el siglo XX, claramente esto ha sido cambiado por el capitalismo. Los actores, las empresas y la métrica eran los beneficios. Cuanto más dinero ganabas, más importante eras y más fuerza tenías. Pues fijaros, ahora estamos en el modelo de negocios, en el emprendimiento. Preguntarle a vuestros hijos, a mí me pasa, yo le pregunto a mi hijo de 17 años si ya no quiere trabajar en una multinacional y ser el número 1, no. Su ídolo, las personas que ellos están buscando son los emprendedores de éxito. ¿Y por qué? Porque los actores pasan a ser los ciudadanos y sobre todo la métrica pasa a ser el propósito. Realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo con lo que hago, ¿no? ¿Qué propósito? ¿Cómo trasciendo, ¿no? Esto nos lleva a que el hecho de ser empresario hoy en día es muy complicado. Yo os voy a contar lo que yo he vivido en el mundo del comercio. Fijaros, las olas de transformación. En 1999 era todo globalizarse. Había que globalizarse, habría que abrir muchas tiendas y si no estabas fuera de este país, casi no estabas haciendo nada. Pero es que 10 años después aparece la digitalización, algo que todavía muchos actores todavía no han entendido. Pero sin tiempo de poder recuperarte a esto, en el 2010 aparece la socialización, el fenómeno de las redes sociales, que básicamente es que un individuo mañana, desde su red social, puede hundir la reputación de una empresa en 24 horas. Después la sostenibilidad, donde estamos ahora, el propósito, realmente las personas trabajan donde creen y quieren estar y los clientes compran donde ven que la empresa se siente identificado con ella, más allá de lo que vendes. ¿Y cuál es la buena noticia o la mala? Pues que va a seguir habiendo olas y cada vez más cortas. Entonces, esto va de surfear, esto va de aprender a que las olas no solamente no te lleven por encima, sino a manejarlas, porque hay que hacer todo eso al mismo tiempo. Hay que ser global, hay que ser social, hay que ser digital y hay que ser sostenible. ¿Cómo está el mercado? ¿Por qué el mercado está tan difícil? Fijaros, porque es un mercado saturado, es decir, hay de todo. Es muy difícil ofrecer algo distinto hoy en día. Pero es que además está fragmentado. Cualquier operador, una empresa de 5 chicos filipinos son tus competidores vendiendo zapatillas. Con la dificultad que eso tiene. Mucho más rápido que tú, bajando los precios de una manera mucho más clara y sobre todo con unos costes más bajos. Pero fijaros, es que además están los incumbentes del gran comercio, las grandes plataformas que compiten contigo en el mundo digital con un efecto masa crítica de compra muchísimo mayor, pero con costes mucho más bajos porque no tienen los efectos de tener unas tiendas físicas con lo que eso conlleva de más personal y mucho más coste. Y sobre todo son disruptores. ¿Sabéis por qué? Porque desintermedian. Se cargan toda la cadena de valor existente y ellos directamente unen cliente con su propuesta quitando muchísimas capas. Y eso hace que competir con ellos es francamente difícil. Sobre todo este fenómeno, la generación conectada, voy a hablar luego más adelante de ello, es las nuevas generaciones, los nativos digitales. No hemos entendido a esta generación y lo que implica atenderles y servirles y contratarles. Y tendemos a pensar, los que somos un poquito mayores, que estamos hablando de adolescentes. No es verdad, de 30 años para abajo son ya todos nativos digitales. Entonces, entender esta generación es clave para el presente, pero sobre todo para el futuro. El teletodo, que se demostró durante la pandemia que se puede hacer de todo en casa, pero luego nos gusta a todos salir de ella. Y sobre todo el rol de los datos
La importancia de los datos, hay dos cuentas de resultados en las empresas. Los beneficios que das y tienes y cuántos datos has captado hoy. Y por último, el rol de las tiendas, que es algo que yo quiero reivindicar hoy. Las tiendas físicas, a pesar de que todo el mundo piensa que van a desaparecer, son más importantes que nunca. Lo que pasa es que hay que rehacerlas, hay que rediseñarlas y hay que ponerlas a funcionar de otra manera. Pero sobre todo es evitar no enterarte de lo que está pasando. Es muy interesante el fenómeno de la miopía. Sabéis que la miopía es cuando no consigues ver lo que tienes delante de ti. Bueno, os puedo decir que está súper extendida, ¿vale? Hay 4 señales que así lo indican. La primera es cuando te dicen nuestra marca y nuestros productos son insustituibles. Absolutamente falso. Por supuesto, y mucho más ahora, debido a que todos los factores que os he dicho antes, eres súper sustituible. No os podéis imaginar a veces que yo oí, eso no es nuestra competencia. Cuando oigáis a alguien decir, esa no es nuestra competencia, poneros a correr. La segunda señal es, nuestras ventas crecerán porque el mercado crece. Esto es absolutamente falso. El mercado de retail ha estado creciendo de forma constante durante muchos años y no estaban creciendo los retailers tradicionales. De hecho, no sabíamos quién crecía y nos mirábamos unos a otros, pero ¿estás siendo tú? No, si no eres tú, ¿quién es? ¿Sabéis quién era? Eran las plataformas digitales que además no dicen lo que venden. Entonces, el mercado crece y tú puedes no estar creciendo. Nuestros competidores siguen siendo los mismos, ya lo he comentado antes. No solamente no son los mismos, sino que actúan y compiten de una manera totalmente distinta. Y por último, nuestros clientes seguirán sin cambiar con las mismas necesidades. Os lo he dicho antes, los nativos digitales son como marcianos, al principio. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos hablando de un apocalipsis o realmente es un renacimiento? Bueno, pues yo obviamente vengo a hablaros de lo segundo. Es un renacimiento. Está lleno de oportunidades, lo que pasa es que lo tenemos que ver. Y ahí es donde entran los emprendedores, a entender este renacimiento y ahí es donde está la oportunidad. Las empresas de éxito de dentro de 5 años en retail posiblemente todavía no las conocemos. Este es un dato que me gustaría que todos os quedarais más que nada por el foro en el que estamos. Y sobre todo salir del apocalipsis. ¿Pero el apocalipsis de qué? De no hacer nada, de no enterarte, de seguir haciendo lo mismo de siempre y que venga la ola y te lleve por delante. ¿Y sabéis eso qué es? Te pones a reducir gastos de marketing, no funciona. Gastos de innovación y cadena de producto, tampoco funciona. Reduces inversión en personas, tampoco funciona. Y lo último que te queda es cargarte tiendas, es decir, voy a reducir puntos de venta. Y os puedo decir que esto, a medida que lo vas haciendo, se convierte en una dinámica absolutamente nociva que hace que vayas teniendo que seguir haciendo esto sin parar. Yo os propongo que lo cambiemos por las 4 R's de redefinir tu ambición. ¿Realmente para qué estoy aquí? El modelo de negocio, ya no, las métricas han cambiado, son absolutamente distintas, no tiene nada que ver. El modelo operativo no puede ser el mismo. El rol de la logística, el rol de los canales, cómo los hago que confluyan. Y sobre todo el modelo económico, porque aquí estamos, señores, para ganar dinero. Y sobre todo entender la nueva ecuación de valor. Fijaros, antes, hace muy poquito, bastaba con tener este concepto, ofrecer valor. Es decir, oye, yo tengo un buen precio, lo entrego a tiempo y estoy satisfaciendo necesidades. Y hay empresas que solo haciendo esto han tenido mucho éxito. Pues fijaros, no es suficiente. Tenemos que pasar al Value Plus. ¿Qué es? Al mundo de las experiencias. Es ir mucho más allá de satisfacer necesidades. Tenemos que crear marcas que se identifican con los clientes a los que quiero servir. Conexiones de verdad que solamente se ejercen en el lado más emocional. Y sobre todo con impacto social. ¿Sabéis cuál es la buena noticia para las tiendas físicas? Que la parte de arriba solo la pueden hacer ellas. Por muchos metaversos, por muchos IA que nos puedan vender, la experiencia de verdad que hace volver a un cliente solo te la proporciona una tienda física. ¿Sabéis por qué? Porque hay un vendedor, porque hay una persona que interactúa con la otra. Por eso el comercio tradicional, el comercio de toda la vida es tan importante. Por eso luego volveremos al encanto, que es lo que os quería comentar desde el principio. Y sobre todo la generación C. Un ejemplo, yo puedo ser perfectamente el de la derecha y mi hijo el de la izquierda. Y por la mañana pongo la radio y mi hijo dice, ¿y esto qué es? No escuchan la radio, no ven la televisión salvo para ver el fútbol y desde luego no entran en los periódicos. Todo lo que no esté en YouTube, en TikTok o en Instagram no existe para ellos. Sin embargo, nosotros ¿qué somos? Somos migrantes digitales.
Sí, vemos la televisión, abrimos periódicos, ponemos la radio, pero también tenemos redes sociales, ¿no? Entonces, la clave es entender que las empresas necesitamos establecer estrategias de marketing para conectar con las dos generaciones al mismo tiempo. No puede haber dos planes de marketing distintos. Ese es el reto. ¿Cómo conecto con las dos generaciones al mismo tiempo con una sola estrategia? Y sobre todo, una frase muy bonita que dice que hay veces que hay que cambiar todo para no cambiar nada. En el fondo, es tan sencillo y tan complicado como una fotografía que se ha desenfocado la cámara y lo único que tengo que hacer es volver a enfocarla porque ha cambiado mi cliente, porque ha cambiado el mercado, porque han cambiado mis competidores. Pero si quiero seguir haciendo lo que he hecho siempre, o me adapto o desaparezco, ¿vale? Bueno, un poquito de digital, que me quedo sin tiempo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues fijaros, yo os propongo crear conexiones digitales y conexiones emocionales. ¿Por qué? Porque el mundo ya es digital y además empieza ya en digital. Por eso tenemos que ser todo, el punto de partida es el mundo digital. ¿Pero dónde hago la magia? En las conexiones emocionales, en el punto de venta físico. Si os fijáis, todas las grandes plataformas digitales que han tenido éxito en todos los sectores están empezando a ver conexiones, buscando conexiones físicas. ¿Por qué? Porque el mercado sigue estando en físico. Y porque hay una cosa muy interesante que se llama coste de adquisición de clientes. Preguntarle a cualquier empresa de distribución lo que cuesta adquirir un cliente en digital pagando a Google y a redes sociales. El coste es tan alto que llega un momento en el que te planteas poner un punto de venta físico y ese coste se reduce drásticamente. Lo que pasa es que ¿por qué no se hace? Muchas de ellas no lo saben y no lo saben hacer. Y aquí es donde yo os propongo el éxito futuro. Va a estar en esta área, en las plataformas digitales, en las empresas digitales, pero que claramente se diferencian en lo físico. Ese es, al menos en mi sector, el futuro. Conexiones digitales y emocionales, pero siempre empezando desde el digital. Y sobre todo el concepto digital. ¿Qué es el concepto digital? Me olvido de los canales. Ya no hablo de físico, digital, no, hablo de cliente. Un cliente que transita de forma absolutamente sin fricción entre una red social, mi tienda física, el e-commerce y una vez y otra vez con una sola cesta de la compra. Esa es la clave. Y ese es el formato que va a cambiar las cosas. Y sobre todo lo que os decía antes, el value plus. Paso de tener un surtido y un precio adecuado en el tiempo adecuado y siendo conveniente para mis clientes, cumplo la parte racional, pero me diferencio en el value plus. Un producto excepcional, único, una marca de verdad, un servicio excepcional y ofrezco una experiencia que hace que el cliente quiera volver. Vuelvo a repetir, la parte de arriba, el digital difícilmente lo puede hacer, ¿vale? Y sobre todo tengo en cuenta las 8 Cs. El cliente, la comunidad, que es ese concepto de creo una comunidad, más allá de lo que vendo, es lo que transmito y por lo que quieres pertenecer a ella. Creo contenido, en digital es básico, más allá de producto, contenido de calidad. Curación, ya no va de seleccionar producto, va de curarlo, va de como cuando un cocinero va todos los días al mercado, escoge el producto que va a llevar a su cocina, lo prepara y ¿sabéis para quién? Para ti. Customizado, personalizado, la hiperpersonalización. Siempre conveniente, atento a la cultura y circular, devolviéndolo a la cultura a la que perteneces. Entonces, ¿qué es Digital? Pues crear una plataforma online to offline que proporcione conexiones digitales y emocionales entre marcas y personas relevantes. ¿Vale? Y básicamente, muy rápido, ¿sabéis por qué no funciona la omnicanalidad? Porque son procesos distintos. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis un proceso de compra digital entero, viendo la atracción, productos, cesta y conversión, y aquí tenéis un proceso físico. Cuando las empresas lo intentan casar, no funciona. ¿Sabéis por qué? Porque son procesos distintos, diseñados de manera distintos y no pueden funcionar. Por eso, el Digital lo que propone es un solo proceso diseñado desde cero, sin tener en cuenta de dónde vienes. Por eso es tan difícil de hacer. Porque es como pedirle a alguien, oye, resetéate, diseña todo desde cero y así te va a funcionar. Y básicamente cuando lo haces, os lo puedo confirmar, los beneficios son brutales porque los dos canales se complementan y se ayudan. Generas experiencias, creas ventas personalizadas. El coste de adquisición de clientes, como os decía, baja drásticamente.
Y sobre todo manejas la small data. Y al revés, de digital a físico creas un pasillo infinito, es decir, tu stock de tienda pasa a ser muchísimo más grande porque estás sumando todo lo que tienes en digital. La conversión es más alta, la fidelización es real y el Big Data lo manejas mucho mejor. Y ya me quedan 5 minutos para contaros wow, ¿no? El molino, el hijo casi, porque esto, yo pensaba que el Corte Inglés había sido difícil, pero me quedaba esto. Esto es emprender a lo bestia, ¿vale? Pero al final es una startup, a todos los efectos. Llevamos 2 años y medio abiertos, he tenido que financiar el proyecto de mil maneras, ¿vale? Y sobre todo estamos en una fase en la que ya el hockey stick este famoso o el Valle de la Muerte este, que lo he visto, o sea, el Valle de la Muerte existe, lo he pisado, ya estamos dejándolo atrás, pero bueno, siempre son experiencias en la vida. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos en WOW? Pues aplicar todo lo que os he contado. Fijaros, es curación, es experiencia, es mentalidad, pero sobre todo hacemos la diferenciación con el digital primero y con 2 tiendas en Madrid, las 2, posiblemente en las 2 mejores ubicaciones de la ciudad. Pero sobre todo, empezando con el digital. Lo que os decía antes, digital first, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Y lo que os decía, creando una plataforma que conecta pues, las marcas y las personas en esa intersección diferencial, ¿no? Sobre todo con lo que os decía, mucha curación de producto, creando la experiencia y con la mentalidad para atraer al cliente que buscamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos realmente la curación? ¿Cómo hacemos la experiencia? ¿Y cómo creamos ese mindset? Pues fijaros, la curación. En WOW no vale cualquier marca. En el momento que nosotros empecemos a tener las marcas que tiene todo el mundo, dejaremos de ser WOW. Es una promesa que tenemos en nuestra propia marca. ¿Cómo las encontramos? Mira, nuestras marcas tienen que ser nuevas, tienen que ser en exclusiva si es posible, y por lo menos si no son en exclusiva, difíciles de encontrar. Tienen que ser deseadas y sobre todo tienen que estar en esa frontera de lo novedoso, ¿no? ¿Cómo las buscamos? Pues muy sencillo y muy complicado. Toda marca que entre en el mercado español queremos que entre con nosotros, porque lo hacemos todo mucho más fácil y mucho más sencillo. Pero sobre todo, las marcas nativas digitales. Esto es el maná del retail. ¿Qué es una marca nativa digital? La marca que se ha creado en digital primero, que si os digo que representan el 100% de las marcas que se han creado en los últimos 8 años, pues oye, es innovación, ¿verdad? Pero sabéis, todas ellas, sobre todo las buenas, hay un momento en el que tienen que pasar a físico. Sí o sí, esto es matemáticas, lo puedo hasta demostrar con una fórmula. En el momento que alcanzan una determinada facturación, ya no pueden crecer orgánicamente en el mercado digital y para seguir creciendo tienen que ir al físico. En España os recuerdo que es más del 70% todavía el físico versus digital. ¿Qué es lo que pasa? Que haciendo esto consiguen captar mucho más rápido a ese mercado de una manera más barata. ¿Por qué no lo hacen? No lo saben o directamente lo quieren hacer, pero es que es muy difícil. Yo os puedo decir que levantarse todos los días por la mañana, levantar la persiana y ponerte a vender con vendedores, pagar impuestos y vivir el apasionante mundo del retail físico, no se estudia en Harvard, se estudia en la tienda. Por eso es tan difícil y por eso necesitan a alguien que les ayude, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos también? Con todas las marcas establecidas que precisamente quieren conectar con estas audiencias jóvenes. Todas las marcas reconocidas se las están viendo y deseando para conectar con las audiencias jóvenes, con los nativos digitales. Cuando tú le ofreces poder conectar con estas marcas, con estas audiencias, no se lo piensan. ¿Qué es lo que pasa? Que no te van a montar la tienda que ya tienen. Vienen con un formato mucho más efímero, pop-ups, lanzamientos. Y eso es en definitiva lo que hacemos. Creamos un conector, ayudamos a las marcas digitales a ser físicas y a las marcas eminentemente físicas que quieren conectar con las audiencias jóvenes y hacemos que eso funcione. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues creando una experiencia que realmente merezca la pena, ¿no? Pues con todas las características que os decía antes, siendo digital, ¿no? Os voy a poner un vídeo muy rápido que ya termino.
Eso es guau, aunque no hay nada mejor que visitarlo para comprobarlo y ahí estaré yo para enseñaros lo que necesitáis y sobre todo captar. Hay gente que dice y me pregunta, ¿estás haciendo un formato para teenagers o nativos digitales? No es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que todos queremos comprar donde compran la gente joven. ¿Sabéis por qué? Porque los prescriptores de la moda son ellos. Y hoy en día, ¿sabéis quién está prescribiendo lo que es cool? Los influencers, que dónde están en el mundo digital. Si tú los consigues traer al mundo físico, es donde tienes realmente la diferencia. Ahora es cuando yo os cuento que, por supuesto, lo más importante es el e-commerce y las tiendas. No me he quedado sin tiempo. Yo lo que os propongo es que las visitéis, son chulísimas. Trabajamos todo lo que es el concepto estilo de vida, ¿vale? Muy distintas las dos tiendas porque van a públicos radicalmente distintos, ¿vale? Y siempre todas con un concepto muy interesante que es restauración en la planta de arriba. Muy importante en las dos tiendas, dos plantas dedicadas a restauración para atraer a mucha gente y sobre todo al público turista. Es muy importante captar al público turista aparte del local, ¿no? Termino. Simplemente quería acabar con el encanto. Estamos en una ciudad maravillosa donde creo que su pequeño comercio, su comercio tradicional es absolutamente básico y esencial para entender cuál es el camino. ¿Acaso nuestros familiares del encanto de aquí, de esta ciudad, sabían perfectamente quién era el nombre de sus clientes, sus necesidades y estaban pendientes de traer ese producto en todo momento? Eso es la esencia del retail. Y si no se tiene eso, de nada sirve la innovación, la tecnología y todo lo que os he contado y el digital. O se recupera y se tiene eso, o no vale para nada. Por eso es tan importante esa escuela que existe y que debe de perdurar siempre. Por eso el encanto, lo que os decía antes, es la inspiración, más allá de toda la tecnología que queramos usar. Por último, una frase del maestro don Ramón, fijaros qué frase más, si no esto es ambición, que venga Dios y lo vea. Nuestro objetivo es ofrecer productos a los clientes antes de que los echen de menos. Esto ya es como un poco ir muy lejos, ¿no? Y por último, si no abres tiendas desaparecerás. Para vender más online hay que invertir en tiendas, en retail físico. Esto que lo diga el señor Scott Galloway, que no es para nada un tío de retail, creo que tiene mucha fuerza. Si queréis vender más en online, abrir tiendas, ¿no? Yo creo que esta frase es tremendamente importante. Para terminar, la industria necesita ser ayudada y no lo van a hacer nadie más ni nada menos que los emprendedores. Así que animaros a coger esta bonita industria del retail y veniros conmigo a echar una mano y a transformarla de una vez por todas. Muchísimas gracias.